vamos empezando porque como prácticamente tenemos lleno el aforo, pues si os parece vamos dando unas pinceladas. Lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí. La verdad es que es un gusto que esta presentación haya tenido este impacto entre, bueno, los que estáis aquí, espero que otros que no han podido venir, y a los que podáis contarle de qué va un poco el libro. Y bueno, agradecer también, por supuesto, a Javier el hecho de que haya venido a presentarlo en persona, el autor del libro, que por cierto se llama Stop TIC Infancia, ¿por qué desdigitalizar la escuela?, que es un título bastante provocador. Creo que cuando se habla de TIC, todo el mundo está de acuerdo de que es obligatorio que formen parte de la escuela como un elemento de modernización y de actualización obligada. Y cuando tú pones en duda que eso pueda ser bueno para la escuela, parece que te estás saliendo un poco del redil, ¿no? Curiosamente, os doy un dato que aporta Javier, que también yo conocía por otros sitios. Curiosamente, en Silicon Valley hay 19 escuelas infantiles y de primaria que están libres de tecnología. Quiere decir, los propios creadores de las redes y de los elementos digitales que consumen nuestros hijos en la escuela y en su casa, los propios creadores evitan que sus hijos tengan ese contacto tan habitual con ellos. Por algo será, ¿no? Entonces, bueno, simplemente quería deciros que creo que después de leerlo es un libro muy interesante, muy denso, porque son 100 y poco páginas, pero que está muy bien tramado, está muy bien desarrollado y te explica cuál es la razón del título, por qué hay que desdigitalizar la escuela, por qué hay que desdigitalizar los hogares, ¿no? También. Es una tarea difícil porque vamos remando contra corriente y eso es algo muy complicado. Te tienes que cargar de razones y de alguna manera tienes que enfrentarte a la ola que viene, que es la ola de la digitalización constante y periódica, porque claro, digitalizar la escuela no es algo que se dé de pronto en un momento determinado, que se aporten las redes y los elementos para poder trabajar en las TIC, sino que además cada poco tiempo hay un cambio total y resulta que la administración compra nuevos equipos, invierte en nuevas redes, se gasta una pasta que no invierte en la escuela y constantemente se está alimentando toda esa especie de monstruo empresarial que es el monstruo de las TIC. Nosotros estamos empezando a ser la generación de los primeros sufrientes de las TIC en nuestros hijos y nos damos cuenta de hasta qué punto es importante. Javier lleva 37 años, me ha dicho, de docente en la escuela, 8 años ha sido director y durante todo ese tiempo se ha implicado mucho al principio, desde 2002, en el que se empezaron a introducir todas estas nuevas tecnologías, y desde entonces tiene suficiente información, ha ido recogiendo mucha experiencia, mucha documentación y mucha información directa sobre lo que sucede en los colegios y en los niños cuando se les deja las TIC, y eso no está supeditado a una pedagogía o a unas finalidades pedagógicas previas. Bueno, creo que esto es muy importante, ahora le dejo hablar a él, pero solamente quería señalar que toca un aspecto que también me parece muy importante, lo que tiene que ver las técnicas de información y comunicación con el cambio climático y la crisis global que estamos padeciendo. Estamos alimentándola constantemente. O sea, si lo que hacemos es surtir de elementos tecnológicos periódicamente y cada vez más desarrollados y más potentes a las escuelas, lo que estamos es provocando emisiones de CO2 a la atmósfera de una forma
bastante increíble. El problema es que todo eso está oculto, toda esa información se nos oculta, ¿no? Es una parte del problema, pero que creo que él la trata también y es muy interesante. Bueno, y ahora cuando quieras, pues nos cuentas. Vale, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, gracias por estar aquí a todos, a esta librería tan estupenda, este entorno, que es un privilegio el poder presentar aquí un libro. ¿Sí? ¿Me oís ahí? Allá arriba. A ver, ¿sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Vale, ¿me oís ahora? Bueno, que gracias. Gracias a... ¿Eh? Se le oye muy bien. Sí, lo que pasa es que hay personas arriba. Hay personas arriba. ¿Así? Sí. ¿Así bien? Sí, adelante, Vale, adelante. perfecto, muy bien. Bueno, pues sí, yo llevo 37 años de docente, la mayoría de esos años en el mismo centro. No he repetido ni un solo año, ha sido igual a los demás, es decir, que todos han sido nuevos. Es un centro donde pues hemos vivido pues muchas épocas, y yo en este centro, bueno, en los anteriores, en los que estuve como provisional, pues fui testigo de la avalancha, primero pues dosificada en principio, de las nuevas tecnologías, ¿verdad? Yo quería aclarar que yo no soy una persona tecnófoba, es decir, que cuando salieron los primeros programas, bueno, pues me compré pues, un ordenador, vendí una camilla de masaje que tenía para comprarme un ordenador que eran carísimos, y me introduje en el tema de la informática. No me especialicé, pero disfrutaba mucho programando juegos, controlaba muy bien el idioma BASIC, los también, que eran los programas base, digamos, de aquellos tiempos. Y la verdad es que disfrutaba mucho cuando surgió pues, la posibilidad de que se incorporaran estas tecnologías a la escuela. A mí me pareció un campo fascinante pues, por las posibilidades que aparentemente pues, tenía, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo cuando estaba en Alpedrete, tenía alumnos, era octavo de GB, entonces, aquella época, que por las tardes iban a una academia de Alpedrete para aprender WordPerfect. ¿Os acordáis del WordPerfect? WordPerfect, pues que era un procesador de textos en el cual pues te tenías que aprender que F1 era esto, F2 está todos los F, más luego pues una serie de variantes, y los pobres pues iban allí pues a trastear, a aprenderlos, a memorizar. Y del día a la noche, de la noche al día, de repente apareció el Word, el Office, que era mucho más intuitivo, funcionaba pues con el ratón, ventanas, etcétera. Y claro, y los críos se quedaron así, porque realmente pues, no les sirve de nada. Se dice a veces que el hecho de que los niños y niñas o los jóvenes introduzcan las nuevas tecnologías, aunque no les sirva lo que están aprendiendo, luego pues eso es una base para aprender nuevas cosas. Yo creo que no, y lo objeto en este libro. No es así. O sea, los jóvenes aprenden porque son jóvenes y aprenden cualquier cosa que se les eche encima, y además con una pasmosa facilidad. Es decir, que hay un mito, el de los nativos digitales, que dice que estas generaciones que han nacido pues, controlando las nuevas tecnologías están especialmente capacitados. Eso se ha demostrado con estudios que no es así, que lo que les capacita es que eso es la edad, es así. Es decir, aprende mucho más y más rápido un joven de 16 que uno de 20, que uno de 25, o de un joven como yo de 59, ¿no? Es decir, que no está vinculado pues, a la costumbre de utilizar las tecnologías. Entonces, bueno, pues hacia el año 2002 ¿sí? Se introdujo en la Comunidad de Madrid el programa Atenea. Entonces nos enviaron a los centros pues, unos ordenadores, pocos, ¿verdad? Y simplemente ahí los dejaron, ¿verdad? Pues, y con acceso a Internet. Claro, en la perspectiva de que los niños pudieran acceder a Internet y por tanto
a una información casi limitada parecía prometedor en la perspectiva de la educación, ¿no? Es decir, fíjate, cuanto más información, pues realmente mejor para los niños, porque tienen todo un abanico de oportunidades de conocer de cualquier cosa a golpe de una tecla, ¿verdad? Eso lo hacíamos al principio. Los profesores pues dejábamos a los niños, venga, buscad sobre el Neolítico, sobre la historia, sobre Jorge Guillén, sobre tal. ¿Qué pasó? Que los niños y niñas se perdían en el océano de Internet. Decía una compañera que era como decir a un niño que fuera a beber agua a la boca de los bomberos, de estos pivotes que se abren para los bomberos, para que lo abriera y que llenara un vasito de agua, ¿no? Es decir, se vio que era totalmente absurdo el lanzar a los niños y niñas al océano de la información. Entonces, ¿qué pasó? Pues se optó porque los docentes, o se dio la consigna, o había un consenso sobre que los docentes teníamos que seleccionar bien aquello que queríamos que los niños vieran. Con lo cual se perdía digamos, el beneficio de lo que es Internet, que es un acceso a cualquier tipo de información. Si se lo tienes que seleccionar tú, pues vaya gaitas, ¿no? Quiero decir que te lo puedes seleccionar de un libro o una fotocopia o por otros medios. Es decir que ahí el Internet como un elemento para conseguir información infinita, pues perdía todo su valor. Yo a partir de entonces, claro, me entregué a la observación de lo que pasaba, de lo que hacían los niños. Digamos que, como digo en el libro, pude con la fascinación por las nuevas tecnologías y me coloqué en un lugar un poquito a distancia y observar qué es lo que aprendían los niños, qué competencias adquirían. Y entonces me di cuenta enseguida que había algunos factores pues, negativos en los niños de los que yo era tutor. Por ejemplo, pues el grado de ansiedad que les creaba la posibilidad de ponerse ante la pantalla, ¿verdad? Y me querían terminar el trabajo. No, venga, cuando terminemos, profe, nos dejas un poco trastear en Internet. Claro, tampoco sabíamos por dónde conducirles en Internet, porque también decía, bueno, pues es que a mí me interesa que aprendan esto o que descubran esto, porque tienen que ir a buscar en un océano de información, ¿verdad? Les creaba mucha ansiedad. Luego tenía una actitud compulsiva ante las pantallas, que pasar de una pantalla a otra obviando todo tipo de información, sobre todo información escrita. De hecho, se ha estudiado que de las páginas web solo los adultos leemos un 20%. El 80% lo obviamos, es decir, leemos un poco en diagonal. Eso lo suscita la propia naturaleza de las TIC, la propia naturaleza de las pantallas. Si los adultos solo leemos un 20%, ¿qué esperamos de un niño? ¿Qué esperamos de un niño que tiene menos capacidad de comprensión? Pues es absurdo. Es decir, ya le podemos referenciar una página sobre literatura, sobre poesía, sobre tal. Si no lo va a leer, pues lo que quiere es pasar a la siguiente página. Ese efecto compulsivo que también nos pasa a los adultos, ¿verdad? Pues es lo que yo observé. Luego también lo que vi es que las editoriales comenzaron a sacar pues, programas, como había fracasado eso de lanzar a los niños al océano de Internet y que los profesores tenemos que seleccionar, pues en un segundo momento, pues las editoriales lo que hacían era crear un software, programas con temáticas escolares, tipo juegos de marcianitos, en los cuales en lugar de matar, bueno, si matabas marcianitos, pero si hacías la suma bien y te salía un muñeco diciendo no sé qué, guau, 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 y efectos de todo tipo de movimientos y tal. Y que, o sea, veía yo que había un exceso, una preeminencia de los estímulos sonoros, visuales
y que eso impactaba negativamente sobre un aspecto fundamental, que es la atención y la comprensión interior de los contenidos. O sea, tenía un efecto muy negativo porque realmente no se enteraban, no aprendían cosas nuevas. De hecho, los programas que las editoriales sacan se basan en juegos, normalmente son juegos o recorridos tipo escape room, que se basan en contenidos que los niños tienen que saber ya. Es decir, no se aprenden contenidos nuevos. Y eso hace que, bueno, que los críos no solo los contenidos que ya tienen no los asocian, no los relacionan, no deducen a partir de ellos, no hacen nuevas creaciones. Todo esto estoy hablando de procesos internos, sino que simplemente es una aplicación mecánica y compulsiva y rápida además, porque la pantalla te invita a ir rapidito, a no pararte demasiado en las pantallas, ¿no? Eso fue otra de las observaciones. Y luego vi que era un ámbito especialmente pobre en cuanto pues a lo que es la labor educativa, ¿no? de la escuela. En el colegio y en los primeros años de la educación secundaria, los docentes, y los docentes que hay aquí lo sabéis, el tesoro que nosotros queremos que aflore en los niños y niñas es que se creen las estructuras internas para que puedan aprender, para que puedan ser personas competentes pues el día de mañana. Es decir, el cerebro se está formando con relaciones entre los ámbitos pues, más lingüísticos, más lógicos y matemáticos, experienciales, emocionales. Hay un libro que ha caído en mis manos después pues de editar que digo, es que qué pena que no lo hubiera yo localizado antes, que es de Marion Wolf, que es la autora de cómo aprendemos a leer, y desde luego hace un despliegue de argumentos sobre por qué tenemos que evitar las pantallas a la hora de interiorizar la lectura, y tanto en el ámbito matemático como en el ámbito propiamente lingüístico, ¿verdad? Entonces, me parecía, vuelvo a esto, un ámbito muy pobre, porque se basaba simplemente en que los niños plasmaran lo que ya sabían, lo que ya se sabe, no aporta grandes cosas. A partir de entonces, bueno, pues yo comencé también a recopilar información que me venía de fuera, no solo mis observaciones, sino algunas noticias que salían en la prensa educativa, algunos informes, algunos estudios, y algunos de ellos sorprendentes, ¿no? También empecé a analizarlas, y me referiré a ellos ahora. Y sobre todo también una cosa muy curiosa, analizar las justificaciones de por qué la digitalización escolar. Entonces, hoy en día se siguen manteniendo ese tipo de justificaciones, incluso en la LOMLOE, en el preámbulo de la LOMLOE, se justifica y con unos argumentos que desde luego son muy poco pedagógicos y se desmontan con facilidad. Uno de los argumentos es que como vivimos en una sociedad digital, pues hay que digitalizar a los niños. ¿Y por qué? ¿Por qué? Como vamos en el carro de la digitalización, ¿cómo no la escuela va a subirse a ese carro, ¿verdad? Olvidando que la escuela es una institución intencional, es decir, que no es algo que nos lleva, sino que la escuela la llevamos nosotros. La llevamos y queremos dar a los niños y niñas lo que pensamos que es lo mejor, ¿verdad? Luego también hay una obsesión y en el fondo hay miedo por el tema del futuro laboral, ¿no? Se piensa en una sociedad hipertecnológica. Y claro, tenemos que formar a nuestros niños en la digitalización pues para que puedan insertarse en el mercado laboral y no
sea, no tengan problemas en ese ámbito, y tenemos que empezar ya, ¿verdad? Ese es el esquema, hay que empezar ya. Porque si formamos a los niños en las cuestiones digitales ahora, pues luego serán adultos competentes. Ese es el error de fondo, un error garrafal, que está totalmente desmontado y cuestionado, porque no es así, luego hablaré de ello, y que tiene unas implicaciones dramáticas, porque es que nos mete en un carril, en una vía muerta, que tiene unas implicaciones muy, muy grandes, a nivel educativo en los colegios, presupuestario, de medios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego otra justificación, la tercera, que se da también en los preámbulos, incluso de la LOMLOE, en las páginas de la Comunidad de Madrid, del Ministerio, etcétera, ¿no? Y sobre todo en las empresas que venden todos los equipos, ¿no? Es que facilita el aprendizaje, que lo hace atractivo, ¿eh? Y claro, efectivamente, yo comprobaba con mis alumnos que sí, que es atractivo para ellos, es atractivo en el sentido que les atrae, ¿verdad? Pero no porque haya una motivación interna, sino porque las pantallas son adictivas en sí. Y los programas, además, ofrecidos por las editoriales, son especialmente adictivos. ¿Y por qué? Pues porque se basan en los contenidos que ya saben los niños, y para no hacerlo aburridos, pues tienen que introducir toda una serie de parafernalias, de efectos pues luminosos, de colores, de ruidos, de premios, de de retos, ¿sabes? Entonces, claro que son atractivos, pero habría que cambiar la palabra motivante por adictivo. Muchos compañeros a veces dicen, no, es que a nuestros niños, es que les motiva. No, es que les haces adictos. Claro, exactamente, es decir, les absorbe, la pantalla les absorbe. Claro, las golosinas, es como en un comedor escolar, si de primer plato les pongo golosinas a los niños. Oye, es que les motiva el comedor escolar. Claro, ¿cómo no les va a motivar? Pero estamos dispuestos a darles de primer plato golosinas. Bueno, y de todas estas observaciones y también de recopilar pues, información, pues surgió este libro. Bueno, pues que lo he ido elaborando con todo ello. Es un libro finito, ¿no veis? Es finito. O sea, se lee bien en un par de días, pero es denso, como decía Ángel Luis, ¿no? Es denso, porque tampoco me han dado con paños calientes, he ido al grano. Porque es que veo como una urgencia, ¿no? Una urgencia en abrir el melón. Es decir, si de esta charlita hay un 10% de puesta en duda, o por lo menos puesta sobre la mesa, en debate, pues algún aspecto, yo me doy por satisfecho. Porque es que el tema TIC es un tema, o sea, objetar el tema TIC es un tema tabú. Y además aquí un capítulo lo dedico a por qué es un tema tabú. Y hay unas razones psicosociales curiosas que he ido desgranando, y que, bueno, si leéis el libro, pues os gustará verlo, porque seguro que en más de una os reconoceréis. Nos reconocemos todos. Es un tema tabú. Objetar el tema TIC. De hecho, cuando he presentado pues, el libro, lo he sacado, me ha sorprendido la cantidad de compañeros que me han dicho, ¿qué falta hacía este libro? Como diciendo, ¡ah! ¡Alguien lo dice! Es como el cuento del emperador, del traje nuevo del emperador. Hombre, hay un niño que dice, ¡está desnudo! Hombre, no me quiero jactar de haber sido yo quien lo dice, porque hay más gente, pero que me ha dado esa impresión. Se ha confirmado lo que comento en el libro, que es que hay un complejo muy grande a la hora de objetar las TIC. Entonces, bueno, pues en el librito comienzo con el tema del impacto ambiental de las TIC. La LOMLOE, bueno, deciros que yo he estado muy metido en el tema de la parte medioambiental de la LOMLOE, pues asesorando, proponiendo al ministerio, pues en el entorno de una asociación que se llama Teachers for Future.
Entonces hemos elaborado pues un dossier para que bueno, el currículum pues fuese lo más tocase lo más sostenible posible, por así decirlo, ¿no? Tocase el tema de la sostenibilidad de una forma adecuada. Entonces, en la LOMLOE hay un apartado que, como os decía, justifica el tema de las TIC, y un compañero de Teachers pues contabilizó que había 600 y pico referencias a la palabra tecnología y 180 a la palabra sostenibilidad, 40 y tantas a la palabra mujer o cuestión de género. Es decir, que está totalmente impregnada la LOMLOE de esta nueva corriente, ¿verdad? Bueno, pues hago una referencia a la LOMLOE porque uno de las principales consignas que nos da la LOMLOE a la escuela es que sirvamos de ejemplo medioambiental, que sea una referencia de sostenibilidad para la sociedad, para las familias. Pero luego resulta que dicen que la cosa tiene que ir por la digitalización masiva de las escuelas, con el impacto ambiental tan brutal que eso supone. Es decir, no es posible una sociedad sostenible con una sociedad digital. Es decir, no es posible. No es factible a la vista de los datos que tenemos hoy. Yo me he introducido de una forma tardía en todo el tema del impacto de las TIC sobre el planeta. Tenéis mucha literatura ahora mismo y muchas referencias sobre este tema. Yo doy pinceladas, pero hago ver que un ordenador no es una cosa que surge así flop en MediaMarkt. Es decir, que un ordenador o cualquier otro dispositivo pues ha recorrido un largo camino desde que se utilizan esas 10 toneladas de minerales, de roca, de minerales de tierra, cuando se extraen esos minerales, tierras raras que están en declive, que cada vez son más difíciles de conseguir, que producen contaminación de los ríos, de las aguas, etc. De piezas de ordenador que se tienen que conseguir en distintas partes del mundo y se ensamblan en otras, de miles y miles de litros que se gastan para un chip. Fíjate que un solo chip gasta la energía para fabricar un chip que gasta el ordenador en 3 años. De hecho, del 100% de la energía necesaria para tener un ordenador, solo el 17% se emplea en el uso, en el funcionamiento de ese ordenador en su vida útil. El resto, el 83%, se ha empleado en la fabricación de ese dispositivo. Os hago la comparativa con un coche. Con un coche, pues, serían unos 60.000 kilómetros, digamos, de gasto de energía y de impacto ambiental, unos 60.000 kilómetros, en comparación con la vida útil de un motor de un coche de 300.000 kilómetros. Fijaos la diferencia entre lo que es un ordenador y un coche. Es decir, tiene inmensamente mucho más impacto ambiental el ordenador, ¿verdad? Claro, cuando alguien viene pues, a algún asesor de la Comunidad de Madrid o de alguna empresa, nos vende pues, un programa o tal y nos dice, claro, en mi colegio, como nos decía uno, en mi colegio tenemos la bandera verde porque ya no gastamos papel, es decir, todo lo hacemos por ordenador, que claro, me entra la risa, porque es decir, ¿cuántas miles y miles de fotocopias tenemos que hacer para igualar el impacto de un ordenador, ¿verdad? Es decir, es un tema que sale así, es recurrente, además, justificar los ordenadores en una escuela pues para ahorrar papel. Es un disparate eso. Bueno, pues un poco hago esas referencias al impacto ambiental de la fabricación, también en el desecho. Sabéis el tema de los residuos electrónicos, el gran problema que supone para el planeta. Ahora mismo hay tantos residuos electrónicos sin procesar, tantos como el volumen de la muralla china, para que os hagáis una idea. Y además son
residuos improcesables. Es decir, si abrís las tripas a un ordenador, veréis que está compuesto por una serie de elementos ensamblados milimétricamente y a unas escalas, a unas nanoescalas, digamos, que es imposible su reciclaje sin que eso costase una millonada. Es decir, que es imposible, no se pueden reaprovechar como sería pues esta botella, ¿no? No, para nada, es un elemento complejísimo. Total, acaban pues en vertederos, en el mejor de los casos, en vertederos controlados, o se llevan al tercer mundo, ya sabéis, o se queman, etcétera, ¿no? Hay muy poco aprovechamiento. Realmente hay a veces que se reacondicionan, bueno, pero en Europa solo el 17% de la basura electrónica se vuelve a meter en el ciclo. Lo demás acaba en vertederos. Luego en el libro lo que también me meto es en los mitos sobre los dispositivos digitales, ¿no? El mito de la información, que cuanto más información mejor, ya sabéis, ya me he referido a ello. También el mito de la falta de formación del profesorado. Los que sois profes aquí, quizá os habéis sentido en algún momento pues que tenéis una falta de formación en temas TIC, tenemos cierto complejo de que, bueno, estamos desactualizados, de que todo el mundo TIC y de las propuestas que van saliendo y que se van renovando, pues van por delante de nosotros y nosotros vamos por detrás intentando pues alcanzar, sin poder hacerlo, porque cuando ya sabemos pues nos cambian el guión, ¿verdad? Eso es muy típico. Entonces es un mito también la falta de formación del profesorado. En los cursos que se dan en la Comunidad de Madrid, por lo menos yo estoy en la Comunidad de Madrid, claro, pues la inmensa mayoría son sobre aspectos TIC. Es así. O sea, no hay una falta de formación profesorada ahí. Interés por la gente, por formarse, pero la mayoría de las veces, la inmensa mayoría, lo que te enseñan no es pedagogía, es decir, no se hace, yo nunca en un curso he hecho varios sobre digitalización, no se habla nada de pedagogía, se habla de los programas, de cómo funcionan, punto, no se habla de pedagogía. Es que si rascases un poco la cuestión, bueno, ¿y eso le viene bien a los niños? ¿Y por qué? Si los niños a lo mejor con unas tijeras y recortando están consiguiendo más, quedando a las teclas, no se habla de nada de eso, Entonces, bueno, pues eso sería otro de los mitos a los que me refiero. También la calidad de un cole. Hoy no hay cole que se precie como un cole de calidad que no ofrezca robótica infantil o cosas así, disparates, pero bueno, que le dan un caché al colegio, ¿verdad? Y luego el tema el mito de la motivación, también al que me he referido. Entonces, mirad, en el año 2006 se recibía en los colegios una revista que se llamaba Magisterio Español. No sé si os acordáis. Magisterio Español, ¿verdad? Mucho antes de 2006. Bueno, sí, Escuela Española y Magisterio Español. Bueno, pues Magisterio Español estaba además sostenida por publicidad de empresas TIC, porque abría las páginas y todo era pues empresas TIC que vendían pizarras digitales, carros para proyecciones, de proyectores digitales, ordenadores, altavoces, bueno, pues todo lo veías así. Pero en el año 2006 sale una noticia, no sé cómo dejaron al redactor hacer eso, en el que refleja un estudio que se ha derivado del informe PISA, según el cual la existencia de un ordenador en los centros cada 15 clases o algo así, produce una bajada en el rendimiento escolar de 15 puntos. Y que eso es también extrapolable a otros países. Aquello, claro, es la revolución. O sea,
porque viene a decir que cuantos más ordenadores, pues mayor es la bajada pues en el rendimiento, lo que se estipula como rendimiento, lo que se mide, ¿verdad? El ministerio en aquel momento omite esa conclusión y entonces aparece el informe final sin esa referencia, pero el periodista lo refleja, ¿no? Claro, se entiende que omitieran ese dato inoportuno, incómodo, cuando resulta que se están invirtiendo millones y millones. En aquella época no, ya eran euros, cientos de miles de euros en digitalizar la escuela, ¿verdad? Pero es que a partir de ahí comienza a aparecer otros informes también derivados de los informes PISA. Los informes PISA, para que no lo sepas, son estudios muy genéricos que se hacen en los países europeos sobre las distintas áreas de aprendizaje, y que dan una idea de, bueno, pues cómo va la cosa, con respecto a otros años, cuáles son las tendencias, etc. Entonces, en 2008 sale otro estudio en el que se afirma que la lectura en pantalla digital produce una merma en comprensión con respecto a la lectura en libro, en papel. También aquello pues es un dato pues incómodo. Yo no he visto pues que a raíz de aquello pues hubiera ninguna reacción ni ningún efecto. Pero eso se vuelve a repetir, en los demás informes PISA, y en el año 2018 se vuelve a confirmar. Y además se da el dato de que, siendo España el que tenía el país con más ordenadores por alumno, resulta que el impacto pues era negativo. Es decir, que el hecho de tener más ordenadores que la media de la OCDE pues no suponía una ventaja, ¿verdad? Todo esto a nivel de los informes PISA, pero es que luego aquí en el libro pues desgrano una serie de investigaciones de universidades, de expertos, de neurobiólogos, de neurolingüistas, que abundan en el tema especialmente de la atención. La atención es el tesoro del aprendizaje. Y la atención interior, la mirada hacia adentro, es el tesoro que podemos fomentar en los niños, porque la mirada interior es la que produce que se formen todas las conexiones neuronales que son la base del aprendizaje, de todo lo que van a aprender. Es decir, que un niño que se le enseña a razonar, que relaciona lo que ya sabe, que crea a partir de lo que sabe, y todo un proceso interior de pensamiento, todo eso se demuestra por estudios que tiene un efecto negativo en las pantallas y los dispositivos TIC sobre ese proceso que es básico en la infancia. Es decir, a nosotros como adultos también nos ocurre, es decir, que es verdad, y Marianne Wolf, en el libro que os he relacionado antes, ha visto en ella misma una merma en la capacidad de lectura. Es decir, que nos cuesta más leer cuando estamos muy acostumbrados ya a leer WhatsApp, a leer en diagonal, las páginas web, etcétera. Es que tenemos más dificultad que antes. Yo no sé si vosotros lo habéis percibido en vosotros, pero esta mujer lo relaciona en su libro. Entonces, todos estos estudios inciden sobre el tema de la atención, sobre la merma en la atención. Y eso lo he podido comprobar yo en los niños, en los alumnos, tanto los míos como los demás. Es decir, cómo afecta el hecho de que estén sometidos a pantallas, que tienen que pasar las imágenes rápidamente,
que invitan a una actividad compulsiva, etc., ¿no? Tengo una cita aquí de un señor, sí, de Millado y Kez, del informe PISA, que decía que resulta preocupante que, habiendo habido un incremento del 15% de presupuesto en los últimos años en los sistemas educativos, dice, esto no se ha traducido en mejoras. Entonces yo me pregunto, ¿en qué ha habido un 15%? Porque ¿a dónde ha ido a parar ese 15% de aumento que no ha habido, se ha reflejado en mejoras? Pues a la digitalización escolar. La digitalización escolar. Yo no sé si os acordáis, los más veteranos, que las dotaciones, no sé aquí en Segovia, pero en Madrid por lo menos, las dotaciones allá por los años 90 eran muy generosas de las nuevas aulas, instrumentos de música muy buenos, elementos de psicomotricidad, alfombras, juguetes de infantil muy bonitos, de madera. Bueno, ahora mismo está todo comprado en los chinos. Es lamentable. ¿Por qué? Porque todo el presupuesto se va a digitalización. Todo el presupuesto se va a digitalización. Mira, ayer mismo, no sé si aquí, ¿sabéis lo que es el ComDigEdu? Sí. ComDigEdu. Bueno, ¿aquí lo tenéis en Segovia también? Bueno, es una especie de asesor Sí, ¿verdad? que los colegios pues está sosteniendo el proceso de digitalización, ¿no? Tanto del aprendizaje como de la competencia digital docente, que se llama, ¿no? Entonces ayer nos anunció que la Comunidad de Madrid iba a traer nuevas pantallas, unas nuevas pantallas. Bueno, y dijimos, pero si tenemos pantallas digitales, pizarras digitales, ¿qué vamos a hacer con ellas? Dice, pues donadlas. Igual que nosotros. Léase a la basura. Sí. Pero es que ese proceso yo ya lo he vivido varias veces. Porque en 37 años que llevo en la docencia, pues ya lo he vivido varias veces. Mirad, en el año 2006 fuimos elegidos nuestro centro para un programa que se llama Tablet PC, junto con otros 5 centros piloto de la Comunidad de Madrid. Como teníamos fama de centro innovador y tal, y pues, implicado, tal, pues nos eligieron. Venga, vamos, la maldita la suerte, pero es que hubo que asimilarlo. Bueno, pues eran unos dispositivos, eran como unas tabletas, que se le daba la vuelta a la pantalla y lo convertías pues como en una pantalla y podías escribir con un lápiz digital, ¿verdad? Bueno, aquello fue un dolor de cabeza, aquello fue terrible porque empleamos horas y horas y horas y horas de formación para saber cómo funcionaban aquellos cacharros y también pues el software básico, pues el de Microsoft, pues el hacer una película, un PowerPoint, el Google Movie, una serie de cosas. Y cuando lo practicamos con los niños, es que aquello, los pobrecitos, o sea, sufría el profesorado y sufrían los niños. Tan solo sirvió para el profesor de religión, que era muy, muy tecnológico, pues les hiciese escribir las cosas del cuaderno, pero en la tableta, una cosa ridícula, y luego lo imprimía. Lo imprimía y luego lo grababa. O sea, solo se hizo eso. Fue una inversión de unos 28.000 euros en el colegio. Un colegio pequeñito, de 150 alumnos, 28.000 euros. Porque nos colocaron pues red wifi y tal, por todo el colegio. Bueno, tuvimos que comprar cargadores, armarios cargadores para que no se nos descargasen. Ampliar el seguro, que nos costó un pastón, claro, porque era un montón de dinero el que estaba allí. Total, ¿dónde acabaron? Pues debajo de una escalera en el trastero. Allí hasta que los descatalogamos. Fue una pena. Claro, hicimos un informe crítico. A la comunidad, que fue el único informe que se hizo, porque los demás colegios, bueno, pues vaya, parece que esto no es como el recelo que tenemos, esto no funciona. Entonces aquel informe pues causó un shock porque se suponía que era un programa del no va más, la perspectiva de que todos los niños de Madrid tuviesen su tableta,
y escribiesen en sus cuadernos digitales, y el profesor los controlase desde un monitor, desde un monitor y tal, y controlase pues el trabajo de cada uno, que saliese en la pantalla, tal. Bueno, pues eso así nos lo vendían al principio. Luego, ahora ya no se habla tanto de eso, sobre todo después de la pandemia, cuando se ha demostrado que la presencialidad y Está presente. que la presencialidad del maestro es fundamental, la figura del enseñante, ¿no? O sea, que aquello, quiero decir que aquello, igual que aquellos quedaron debajo de una escalera, pues las pantallas que tenemos ahora mismo, las pizarras digitales, por desgracia, van a acabar en los vertederos también. Pero es que los paquetes de robótica que están enviando a los colegios va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo. Yo aquí hago unas consideraciones pedagógicas sobre la robótica. Entonces, creo que la robótica pretende el desarrollo de lo que se llama el pensamiento computacional en los niños. Pero es que el pensamiento computacional, para el pensamiento computacional no es necesario emplear medios TIC. Es decir, aunque computacional no suene como computadora, el pensamiento computacional es la previsión, la planificación que hacemos dentro de nuestra cabeza para llegar a algo, es decir, la secuenciación de estadios hasta llegar como proceso pues, a un fin, ¿verdad? Eso es el pensamiento computacional. Eso evidentemente lo aplicas en la robótica, pero no necesariamente necesitas estos elementos tan caros, tan delicados, para desarrollar el pensamiento computacional. Tengo una referencia aquí también, fijaos. Dice la página Teaching and Teacher Education, dice, el uso temprano de dispositivos digitales no es un factor ventajoso en la adquisición de la competencia digital. O sea, el uso temprano de dispositivos digitales no es un factor ventajoso. Es que es así. Es decir, en la medida en que nosotros educamos a nuestros niños y les damos las herramientas para crear un cerebro inteligente, relacionado, creativo, estamos poniendo las bases para unos buenos profesionales en el campo de la digitalización, claro, cuando lo necesiten. Es decir, no hay que empezar desde niños. Eso es uno de los mitos que está bien subrayado en la LOE además, que un niño o niña no necesitan introducírseles en el ámbito digital para que sean buenos profesionales. Curiosamente, las empresas, y aquí tengo otra cita, perdonad, que yo soy muy malo con las citas, los nombres y con aprenderme canciones. Sí, dice que, por ejemplo, Rob Fetter de Factus Learning es una web que asesora a empresas sobre el tema de la formación de personal. Dice que las competencias críticas para el siglo XXI son la colaboración, la comunicación, o sea, saber comunicar, saber hablar, saber escuchar, el pensamiento crítico resolutivo, la creación y la innovación. Y dice expresamente, ninguna de estas competencias críticas depende de la tecnología. Ninguna. Y sin embargo, la tecnología, la exposición temprana a las TIC suponen una merma en estas capacidades. Según se demuestran en los informes, y ya no solo pues, lo que observamos muchos maestros que nos situamos en una postura crítica. Sí, eso. Bueno, pues nada, yo sí voy a acabar. Hago también una referencia a la LOMLOE y cómo los maestros y profesores pues podemos interpretar la LOMLOE de alguna manera para ir vadeando pues estos océanos en que nos han metido, ¿verdad? Y hay fórmulas. Curiosamente, y con esto voy a acabar,
En el apartado de competencia digital de la LOMLOE, lo más valioso que he encontrado ha sido competencias que no tienen que ver absolutamente nada con la digitalización. Es decir, fijaos, me vais a permitir un momentito. Fijaos, esto se mete como competencia digital, ¿eh? Dice, hacer uso de estrategias sencillas para el tratamiento de la información, establecer palabras clave, selección de información relevante, organización de datos, o sea, entender la información. Para eso no necesito miles de millones de páginas en Internet, necesito un texto. Uno, ya está. Dice, crear, integrar y reelaborar contenidos. Lo mismo. Expresar ideas, sentimientos y conocimientos. ¿Por qué es más valioso escribir un email a un compañero que tengo al lado que decírselo directamente? Con mi cuerpo. Dice, construir nuevo conocimiento, como si fuera el único ámbito, el TIC, donde se construye nuevo conocimiento. Comunicarse, trabajar colaborativamente, compartir datos y contenidos, resolver problemas concretos. Es decir, esto es lo más valioso y lo meten en el ámbito de la competencia digital. Y sin embargo, fijaos, el 70% de los contenidos de la competencia digital tienen que ver con la prevención. E incluso en infantil se pide a los niños, agarraos bien, tener una actitud crítica sobre los contenidos obtenidos en Internet. Y aquí viene la bomba, dice, respetar la propiedad intelectual y los derechos de autor de los contenidos que reutilizan los niños. Dice, compartir datos y contenidos en entornos digitales restringidos y supervisados de manera segura, con una actitud abierta y responsable ante su uso. Pero ¿cómo quieres que un niño haga esto? En fin, que podemos encontrar... hombre, sí, os invito a leer el libro, la verdad. De verdad. No es por nada, o sea, es una autoedición, yo no gano nada prácticamente, muy poco, pero es que no lo he hecho por eso. Mi intención es abrir un melón que se empiece a hablar de esto sin complejos, y que se hable de los claustros sin complejos. Bueno. ¿Y esto para qué? Sí, ya. ¿Esto para qué? ¿Esto para qué? Sí, pero no, y con esto, si conseguimos mejor con esta otra manera, pero es que se valora mucho más, ¿verdad? Todo lo que sea en formato digital. Bueno, quiero decir que aquí, pues, tenéis razones que os pueden apoyar a los que, bueno, pues veis que no todo es de color rosa. A los que sí lo veis, pues también os pueden dar pues una visión un poco más crítica que irá a favor de los niños, que en definitiva es para lo que estamos en la docencia, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias, y si queréis, pues ahora pues podemos hablar o preguntar. Pues como creo que se han abierto muchos melones y además hay gente que trabaja en el campo de la educación, otros que tienen familias con niños que van al colegio y otros que tienen familias con hijos que ya no van al colegio pero que saben lo que es las tecnologías de la información y de la comunicación y cómo influyen en el aprendizaje. Pues creo que se puede entablar un diálogo muy bonito y muy rico, ¿no? Cuando queráis, pues empezamos. Lo que sí que hago es quitarte el micro para la pregunta, para que se escuche arriba. Claro. ¿Cuánto se me oye desde aquí? Bueno, a ti sí porque estás allí. Ojo.
Yo creo que desde ese punto sí que se escucha. La parte de aquí, por si acaso no me pasa más el micro. Bueno, darte la enhorabuena por la exposición que has hecho, más allá del contenido del libro, que lo desconozco obviamente, pero la portada sí que me parece que está muy bien tirada, el título y la edición, porque es muy mal rollero. Es decir, y el tema es muy mal rollero, da muy mal rollo, porque lo que a mí me llevaba a ver la portada del libro es acoso, bullying, abuso, el hostigamiento de la sexualidad de los chicos en las aulas, que está siendo tremendo, y yo creo que la madre del cordero de todo va por el tema de la atención y de las redes y las TIC. Es decir, el melón que abres me parece súper pertinente. Yo soy... O sea, no tengo 37 años de experiencia en educación por el absurdo motivo de que tengo 37 años. Pero yo era de los optimistas de las TIC, luego me hice de los pesimistas de las TIC y ahora soy de los de la distopía de las TIC. Porque cada vez, yo no sé cómo lo ves tú, pero yo tengo más claro que igual que hay un mercado, unas élites extractivas de los medios de producción y unas élites extractivas de los recursos naturales, hay unas élites extractivas de lo que antes se llamaba la industria de la atención y ahora ya se está llamando el mercado de la atención. Y estamos viendo los efectos que tiene las redes sociales, las TIC sobre adultos, que nos laminan, ¿no? Nos entontecen. Yo siempre, cada año que pasa, soy un poco más estúpido que el anterior, más banal, más superficial. Mis amigos están más lejos, aunque hablo con ellos todos los días, etcétera, etcétera. Os podéis imaginar lo que está pasando con las mentes y la atención adolescente. Es decir, se está montando un lío en las aulas que estamos generando la siguiente generación es gente que no tiene absolutamente nada de atención. Es decir, está absolutamente desvirtuada. Los líderes políticos, económicos, empresariales, médicos, profesores del futuro, van ahí. Entonces, yo creo que hay una derivada aquí que es un tema mercantil, que obviamente nosotros estamos consumiendo porque nos ha venido encima, y es tremendo lo que está ocurriendo en las aulas. Yo cada vez que llego, con esto cierro, cada vez que llego a clase todos los días, veo una distopía zombie. Y doy clase durante 40 minutos lo que puedo y vuelve la distopía zombie. Y nosotros estamos en ella, o sea, no me quito del medio. Entonces, darte la enhorabuena, más que nada por la forma de presentar el tema, porque me parece que es duro, O sea, esto es al mismo nivel que el tema del bullying, del abuso, al mismo nivel que el tema del hostigamiento de la sexualidad adolescente, el tema de la atención y lo que está pasando con la atención y con las TIC. Yo creo que el libro va directo al grano y me parece, vamos, el contenido no lo sé, pero ya de entrada, enhorabuena y felicidades. Gracias. Yo lo que veo que ahora se habla mucho de la... Perdona, es que para que se escuche arriba necesitas... No, yo hablo. Vale. No, es que ahora se habla mucho de la falta de atención y del fracaso escolar porque los niños no pueden prestar atención porque están todo el día con la tablet, con la no sé qué y están completamente idiotizados. Y por eso se está hablando del fracaso escolar y de, bueno, ya hablan hasta del suicidio porque como no pueden prestar atención, pues acaban así mal, que eso lo están diciendo continuamente, ¿no? Que no pueden prestar atención los niños. Sí, Alfredo Sánchez, que es un docente en la Escuela de Madrid y investigador, dice que la escuela debiera ser un santuario para los niños, un santuario exento de la parafernalia digital y de las intrusiones de todo este mundo de las pantallas, y que una niñez libre de pantallas debiera ser un derecho de los niños y niñas. Y hablo de los niños y niñas hasta los 15 años, 15 a 16 años. Ahora mismo la UNESCO está haciendo una campaña que se llama Más que un móvil, que lo que aconseja es que los móviles, si se tienen que dar a los niños, pues sea a partir de los 16 años. Lo dice la UNESCO, que es bastante valiente. Sí, yo es que no me puedo aguantar. Vale, gracias. Ya te... Vale, sí, esto funciona. Hay que darle para arriba.
Es que la tecnología no sé si es muy fuerte. Voy a ver si... No funciona, ¿no? No. Bueno, hablo fuerte, es igual. Espera, que a lo mejor es el botón. A lo mejor me he dado el botón. No, Está por aquí. Ahí está. Vale, gracias. Creo que sí. Yo había pensado que no me apetecía nada hablar de este tema, pero es que no me puedo aguantar. Es que me parece muy bien toda la exposición que has hecho y estoy de acuerdo parcialmente o en muchos aspectos con ella, pero yo creo que nos falta otra parte. Claro que esa parte está muy presente en otros lugares, la parte positiva de que puedan tener esas tecnologías de la información y la comunicación está muy presente y sin nada que la contrarreste. Por eso sí que me parece fenomenal el libro que has publicado y todos los argumentos que has ido dando. Pero por poner las cosas en la balanza, ahora cuando estamos empezando a hablar, ya empezamos a hablar de la atención de los niños y de los problemas que hay de acoso y todo esto, y de todo ello culpamos, no sé si a las tecnologías, a las nuevas tecnologías, bueno, ahora se llaman TIC, o estamos culpando al uso que se hace de las TIC en la escuela directamente, y lo estamos mezclando un poco todo, porque llega un momento que parece que por usar el ordenador en la escuela se es culpable de todo lo que pasa. Quiero decir, aun sin querer, llegamos a eso, ¿no? Empezamos a decir, por ejemplo, a mí se me ocurre, y a mi hijo le acosaron el otro día, entonces la culpa la tiene usar el ordenador en la escuela, ¿no? A lo mejor la tiene el móvil que usa en casa, o a lo mejor la tiene el vecino que tiene al lado. Es decir, por repartir un poco las culpas, quiero decir, no todo es culpa del uso de los ordenadores en el aula, o de las tecnologías en el aula. Y luego, otra serie de argumentos que no voy a contarlo porque me tiraría mucho tiempo contando, ¿no? Entonces, quiero decir, tantos ejemplos que has puesto negativos, digamos, del uso de las tecnologías, con los que estoy de acuerdo plenamente, podemos contar aspectos muy positivos. Yo en el aula he tenido aspectos positivos, me lo he pasado fenomenal y creo que han funcionado muy bien en el aula. Y entonces ahí yo creo que se podría reflexionar sobre la diferencia que hay entre el no uso y el mal uso. Esto es como lo del carnicero, que tiene un cuchillo pero no mata gente normalmente, ¿no? Tener un ordenador no quiere decir usarlo necesariamente mal. Puede usarse de otras formas. Quizá podría contarlas, pero no me extendería quizás demasiado. Y algunas de las cosas yo estaba pensando, yo es que soy ya más viejo, y estaba pensando en que he oído hablar de esas cosas cuando usábamos al principio un proyector de diapositivas en el aula. Íbamos con nuestro proyector de diapositivas y entonces nos explicaban, vamos a ver, antes los niños tenían un libro en el que salía una imagen al principio del libro con la enciclopedia, allá por los años 60, y una sola imagen, ¿no? Salía, yo que sé, Aníbal cruzando los Alpes, y como no tenías más imágenes, la veías mucho y fijabas la atención sobre Aníbal cruzando los Alpes, salía ahí un elefante, y entonces te fijabas mucho y cada vez de ese tema recordabas eso. Y decían, tú coges el proyector de diapositivas y venga, 200 diapositivas sobre Aníbal. El niño no se puede fijar en nada, pierde su atención. Y probablemente era verdad, tenía parte de verdad. Entonces, parte de lo que estabas comentando me sonaba algo parecido, ¿no? El pensar que la parte anterior, la forma anterior de hacer las cosas era mejor. Cuando los griegos enseñaban, Sócrates y toda esta gente, eran capaces de enseñar y lo hacían muy bien, sin absolutamente ningún medio, nada más que de inteligencia a inteligencia o de corazón a corazón, como decimos en la escuela, pues realmente lo hacían muy bien. No se puede descalificar aquello. Pero quizá no sea la única forma, la única forma de enseñar, ¿no? Entonces, y luego, muchas de las cosas que hemos estado comentando aquí, pues también y no digo ya más porque me estaría hablando 2 horas seguidas sin parar, muchas de las cosas que se han comentado aquí me resulta difícil encuadrarlas si se refieren a la escuela o a la sociedad en general. Porque hay veces que decimos el uso, la cabeza, prestamos menos atención o nos centramos menos cuando leemos en la pantalla, pero esto es en la escuela o es en la sociedad en general. Estamos dispuestos a no usar dispositivos en la escuela o a no usar ningún tipo de dispositivo. Estamos diciendo que los chips contaminan mucho en los ordenadores, pero también en el ordenador que yo tengo en el coche, en el que tengo la televisión de mi casa, en el que tengo el robot de cocina de mi casa. ¿Estamos dispuestos a prescindir de todo o solo hay que prescindirlo en la escuela porque hay que apartarla de la sociedad? Yo qué sé, no quiero meter el dedo en la llaga ni decir que estoy en contra porque de todo lo que has dicho me ha parecido muy bien, pero como que tengo ganas de reflexionarlo más. Perdón porque me enrollo y no sabría parar. Bueno. Muchas gracias.
en el libro no trato de demonizar, sino de explicar los efectos negativos que tienen las pantallas en la conformación del cerebro infantil, que eso está además súper estudiado. Mira, he sacado este libro, que casi haría más publicidad de este que de mí, ¿eh? Es de Marianne Wolf. Lector de casa, sí. Lo conocéis, esta mujer que escribió Cómo aprendemos. Pues insiste sobre el hecho de que cuando leemos en pantallas construimos de una forma más deficiente pues las historias mentales. Y eso además se refiere a una serie de estudios, un montón, yo alucino, en Estados Unidos por los estudios que se han hecho sobre esto y las referencias que hace esta mujer. Es decir, en el libro me refiero a los efectos negativos sobre el aprendizaje. No es demonizar. Yo utilizo las TIC para una actividad social que es muy intensa en muchos campos y intento hacerlo de una manera sobria por el impacto ambiental que tiene. Pero sobre todo lo que he querido reflejar es aspectos que inciden negativamente sobre el cerebro infantil. Es decir, puede ser muy motivante y muy divertido pues el utilizar pues, un programa, una exposición, un vídeo, pero eso tiene también un efecto. ¿Me entiendes? No es lo mismo, y efectivamente no es lo mismo pasar 300 diapositivas que fijarte en un cuadro e interpretar el cuadro, como hacíamos en el programa de didáctica del arte y el patrimonio de la Comunidad de Madrid, que lo teníamos en el colegio, que era una maravilla, era poner un cuadro e interpretar lo que estaba viendo los niños ahí. Estábamos una hora metidos en el cuadro, una maravilla. Cuando ellos lo que hacían era crear a partir de lo que veían, inducir, deducir. Se desarrollaba un pensamiento que además se cruzaba con los comentarios de los demás, con los juicios. Era una maravilla. Si tú pasas 300 diapositivas, como en aquella época, o bien pues un programa de los actuales en que fíjate, exactamente todo es movimiento. Por cierto, los bendito PowerPoint, porque ahora mismo tenemos el Geniali, primero el Prezi, ahora el Geniali, y está lleno de efectos que mientras está leyendo la pantalla pues están rodeados todos de efectos, de colorines, pero bueno, esta gente, o sea, ¿quién pretenden que yo que entienda el contenido ese y que lo interiorice cuando me están despistando? Es decir, en la escuela yo siempre digo que las TIC lo que hacen es entrenar para la distracción, y a veces, sin quererlo, por un lado estamos queriendo que nuestros alumnos atiendan, y por otro les estamos entrenando en la distracción con medios audiovisuales. Y no solo, podríamos poner también las diapositivas pasadas así, esas 300 diapositivas, igualmente. Es decir, que no es tanto el formato como el... Sí, es el formato, es como presentamos la información a los niños, fundamentalmente. Sin el sosiego necesario, sin el tiempo para interiorizar. Yo me refiero, por ejemplo, aquí a cómo aprendemos matemáticas. Cuando vosotros planteáis a un niño o una niña una operación matemática, por ejemplo, a ver, dime el triple de 7. ¿Notáis que mira para arriba y desenfoca? No está mirando arriba, está mirando hacia adentro. Está mirando hacia adentro. Ese momento sutil es precioso. Es precioso. Ahí se está creando pensamientos, se están creando conexiones. Si yo a esa niña le pregunto, ¿cuál es el triple de 3? ¿Qué es lo que hacen los programas digitales? Realmente no estoy promoviendo que ese fenómeno precioso ocurra. Eso es a lo que me refiero, es poner atención sobre eso. Bueno, perdón por la payasada. Yo quisiera... Y luego... Bueno, ¿se me oye? Sí. Vale.
A mí hay dos temas que me preocupan fundamentalmente. Uno es el tema de las adicciones, y en mi experiencia profesional algo me he encontrado de chavales incluso con tratamiento interno, etcétera, etcétera. Y otro es el tema de las editoriales, que creo que habéis hablado de las empresas tecnológicas, se ha citado algo a las editoriales, pero creo que la otra pata del banco son las editoriales. Las editoriales habían perdido su capacidad de venta con los releos, con el préstamo. Yo creo que por ahí van muchos de los tips, ¿vale? Y nada más que darte la enhorabuena. Intentaré utilizar todos esos datos porque estamos metidos ahora en ese fregado con el cole de nuestras hijas, y para la tranquilidad de todos, este señor de aquí está explicando a Abraham toda la semana con una tiza y una pizarra, ¿eh? No todos los profes de religión. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. ¿Funciona? No. Sí, dale para arriba. Para arriba. Bueno, yo una anécdota así, cuando has preguntado, Javier, te puedo tutear, que como nos había llegado la información, a mí esta información no me ha llegado por mi cole. Yo soy maestra de infantil y creo que es buena la digitalización. Esta de aquí, esta que se está perdiendo, la de. Esta yo la echo mucho de menos y yo cuando me presento a las familias digo, yo soy una maestra analógica con ganas de usar medios tecnológicos. ¿Vale? Pero nada más, digo, y esta, la digitalización esta que tanto están perdiendo los niños chiquititos y después de la pandemia, podríamos hacer también una tesis doctoral. Bueno, la anécdota, me preguntabas cómo me había llegado la información, no me ha llegado por mi cole, pero sí me llegó ayer por la noche, a las 10 de la noche, urgente, a través de un grupo de WhatsApp de maestras, que por favor miráramos que habían mandado un proyecto de robótica que había que decidir de hoy para mañana, que era para prevenir el bullying. Y que había que decidirlo ya. Y dije, pero bueno, ¿y por qué no nos sentamos en un claustro, en unos ciclos, a hablar si hay bullying, acoso, las relaciones, cómo son? No sé, es una anécdota que no sé si da risa o ganas de llorar. Pero había que decidirlo ya, porque nos dan los robots, los tableros, pim, pam, pam. Y luego yo, Paco, sí que hago uso de las TIC, pero he visto una merma que ha señalado Javier en los recursos. Yo estoy en la comisión de huerto escolar. Sí. Y tengo que ponerme de rodillas, suplicar a AMPA, pagarlo de mi bolsillo, unas puñeteras semillas, un rastrillo, y sin embargo, para los robots, para las pizarras digitales interactivas que ya teníamos, ha llegado otra dotación, y también hay que apuntarse a un curso urgentemente, porque hay que apuntarse ya, porque cierra el plazo, y es para el 24 y el 26 de enero. Y yo digo, vale, ¿y para las semillas? ¿Habrá un poquito de dinero para las semillas? No, te buscan la vida. A mí eso me produce no sé, me enfada muchísimo. Me enfada muchísimo porque yo no digo que haya, bueno, si el cole decide tener una línea un poquito así, un poquito, porque luego hay mucha fachada, también os lo digo, hay muchísima fachada, y no somos capaces de sacar un dinerito para sacar adelante el proyecto de huerto, para comprar unos libros. Yo, esos momentos tan maravillosos, tan mágicos, que los que no sois maestras y maestros, he de deciros que los estáis perdiendo, los que seáis madres, padres. Bueno, yo se lo decía a mi amiga Bea ayer por teléfono, tuve un momento tan maravilloso con alumnos y alumnas de 5 años que han cogido el libro y están empezando a leer en papel, que yo decía, esto se lo tengo que transmitir. Claro, eso, los que sois maestros y maestras lo sabéis, y todo lo que conlleva. Yo decía, este momento tan bonito, tengo que contagiárselo a las mamás, a los papás, porque lo que estoy viviendo hoy aquí en el aula es tan maravilloso que no quiero que lo pierdan. Pero llegan las Navidades y los regalos han sido los que han sido, ¿vale? Y todos son muy tecnológicos. Y llegan los niños después de unas Navidades, un puente y tal, y niños de 5 años y niñas con los que yo hablo mucho, y como con 5 años, fijaos, ya estoy haciendo una labor de prevención del mal uso de móviles en niños de 5 años. Y no soy nadie, soy una maestra sencilla, llana, ¿sabes? Y tengo que hacer ya con 5 años una labor de prevención del uso de los móviles, pero se me cae el alma cuando también mis alumnos me dicen, es que mi papá y mi mamá estaban mirando el móvil. Sí. Claro, yo no digo que un papá y una mamá tenga que estar jugando a la vez, porque no, porque yo soy hija de una familia numerosa, somos 6, nos hemos aburrido, las hemos liado, las hemos armado, pero mis padres no han jugado siempre conmigo, pero sabía que mi familia estaba ahí, y yo noto que los propios niños y niñas demandan
que estén, pero no que estén sentados con el móvil. Me lo dicen niños y niñas de 5 años, mi papá y mi mamá. Ya no te digo que, o sea, es que yo sé que no les están mirando. O sea, yo creo que este libro era muy necesario. Yo me lo voy a comprar y lo voy a poner de lectura obligatoria en mi escuela. O sea, voy a hacer tertulias dialógicas y es verdad lo que decía Paco, pero yo estoy notando, y no me voy a alargar más porque he hecho un poquito de terapia, gracias. Y se lo paso a Bea, que también está con su proyecto de TIC. ¿Tú no querías hablar? Sí, yo sí quería hablar. ¿Querías hablar? No, de arriba. Esto es como una terapia, ¿eh? ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Bueno, pues nada, yo un poco retomando esto, con la culpa de Paco, me presento por la culpa, acabo de entregar mi proyecto digital de mi centro. Así que lo único que yo agradezco tu libro, sobre todo por la parte ya de culpas y todo, yo he hecho en falta la reflexión en los claustros, como tú has dicho. Porque hemos tenido una oportunidad única que ha sido vivir una pandemia en la que muchos nos hemos digitalizado, pero reflexión cero. Entonces yo creo que esa ha sido una prueba de fuego y parece como que ya no tenemos que opinar, nos lo da todo la editorial, nos lo trae las pizarras, ya las tengo yo también allí, y no reflexionamos. O sea, que yo tengo la suerte de que somos un colegio que hemos hecho un plan digital, que ya veremos si lo dan de paso, pero es muy fuerte porque es un sistema perverso, por lo menos el que se está viviendo en Castilla y León. Por ejemplo, en mi centro somos totalmente analógicos y súper orgullosos de hacer tertulias dialógicas, reflexión, meter las familias en el aula en cuanto hemos podido, y resulta que, por ejemplo, un taller de radio al que nos queríamos apuntar este año pasaba por tener puntos TIC. Exactamente. Entonces, o por ejemplo, dices, bueno, pues vamos a generar un poco las TIC generan igualdad de oportunidades, ¿vale? No todo el mundo puede comprar tantos cuentos o libros como queremos en los coles. Tenemos una biblioteca virtual que se llama Leocil, a la que tampoco puedes hacer a formación si no tienes puntos TIC de claustro. Entonces, claro, es un sistema perverso el que se está generando a partir de una dependencia con una serie de aplicaciones, recursos, que son los que te marcan. O sea, y soy una persona que me encantan las nuevas tecnologías, intento formarme, pero vamos, cada día estoy más cerca, como decía el compañero, de apostatar de todo, y creo que este va a ser el principio de mi segundo plan digital, porque es una pasada, pero lo que más me entristece es ver eso, que quitando algunos sitios afortunados en los que los maestros siguen pensando el que transmitir, o sea, sí, es que te lo da hecho, siempre se ríen, se motivan, y lo de, profe, terminamos ya y jugamos un poquito, o sea, yo en algunos coles es que he flipado en colores. Entonces, tenemos ahí un poco que saltarnos a la administración o esquivarla, como espero leer en tu libro, y eso que sea eso, como dice Malú, lectura de cabecera de maestros y maestras, porque no necesitan, porque como tú dices, yo he tenido un niño que era cero digital, y cuando he ido al instituto no ha tenido ningún problema en meterse en aulas virtuales. O luego, por ejemplo, una cuestión que yo planteaba en el ISTI, digo, mi hijo no tenía móvil, pero ya, bueno, cuando llegue de la excursión que te llame con el móvil. No tiene, ¿me podéis devolver la llamada? Ah, vale, que es de los raritos que no tiene móvil. No. Entonces luego, las tareas las tiene colgadas en el aula digital. Yo le compraba la agenda y la agenda venía en blanco. O sea, estamos generando nosotros mismos, los maestros, profes, una dinámica tan absurda que es para que nos la miremos. O sea, para que nos la miremos. Aparte de la perversión de la administración que nos está haciendo... Vamos, o sea... Pero vamos, yo confío en que la sociedad está cambiando y, como decíamos, a ver si poner centros analógicos otra vez ahí en las puertas de los coles, porque a pesar de estar muy en favor de utilizarlas con mesura y para la reflexión, como hoy me han presentado los del ISTI, una actividad sobre el universo y claro, y ver Marte en tamaño gigante es inigualable, pero acompañado de una reflexión, de unas preguntas, de una búsqueda, que eso es la escuela. Sobre la valoración, sí, la valoración que avalaba sobre la reflexión pedagógica, eso es extrapolable también a la administración. De los planes que te voy a decir desde el año 84, el Atenea del 84, Aldea Digital del 97, Internet en la Escuela 2002, Escuela 2.0 del 2010, Iniciativa Info 21 2011, Red Averroes 2017, Educa en Digital 2020, Programa Compigedu 2021, Escuelas Conectadas 2021, y ahora lo presentó Sánchez,
Código Escuela 2022. Son anteriores. Claro, todos estos han ido solapándose sobre los anteriores, todos los dispositivos han ido pues, a los vertederos, y os puedo decir que ninguno nunca ha sido evaluado por la administración, jamás, pese al dislate de medios económicos millonario, jamás la inspección ha dicho, bueno, ¿ha resultado este recurso? ¿Qué beneficio han sacado los niños? ¿Cuáles han sido los resultados académicos, por ejemplo, en función de la introducción de estos medios? Nunca. Si acaso, la inspección ha preguntado si se usan. Punto. Es alucinante. Es decir, ¿cómo se puede no valorar la introducción de tamaña parafernalia de medios? Es increíble. Pero está dentro de la lógica que también lleva a que los claustros pues lo consideremos pues como algo positivo de por sí. Si lo consideramos positivo, ¿para qué vamos a evaluarlo? Ese es el tema. Bueno, yo la reflexión que quería hacer, como has hablado, Javier, de la atención, ¿no? Pero antes de llegar a la atención hay que llegar a la gran parte que es el cerebro. Y a mí como maestra también sencilla en mi especialidad como PT, me preocupa muchísimo cómo llegan los chavales con el cerebro. Es decir, la hora de hacer las estructuras léxicas, las estructuras principales de un chaval de 5 años, lo básico de una lectura de papel, con el dispositivo está perdido. Es decir, lo que a mí me gustaría que en los claustros y en los equipos directivos, que son al final los que están aquí, ¿no? Y luego ya van ramificando en el claustro, ¿no? Que hagan un poco la reflexión de que el cerebro aprende mucho mejor con el puño y la letra de toda la vida, porque el procesamiento es mucho más lento y el cerebro interioriza mucho mejor cuando las cosas van lentas, no cuando una pantalla Si esto lo demuestra esta mujer. Creo que demuestra, la conozco y lo demuestra. Entonces, y es mi pelea, bueno, es nuestra pelea diaria. Y yo como docente en este terreno, que me he informado sobre el tema de neuroeducación, me he leído a mucha gente experta en esto, no lo contempla. La normativa no la contempla. La LOMLOE, la LOCSE, me da igual qué ley educativa, no contempla lo básico de nuestros alumnos, lo básico de nuestros chavalines de primero de infantil. No, y a mí me da mucha pena que en los que tenemos que hacer la reflexión tampoco reflexionamos. Entonces, para llegar a que no perder la atención, vamos a partir del cerebro, que es tan blandito y tan manejable que con una pantalla esto se pierde. ¿Vale? Gracias. María, por ahí. Pues mira, por ahí. Estaba mirando arriba porque arriba, sí. Voy a hacer una foto. Yo lo he copiado, pero dale una foto. Vamos a ver, mira, yo os voy a dar mi impresión como madre, no soy docente, con la experiencia que he visto en el colegio de mi hijo. Yo tengo 4 hijos, la mayor ya está en la universidad y el pequeño está en 5º de primaria. Este año, sorpresivamente, después de echar la matrícula, nos han implantado un programa de estos maravillosos, todo digitalizado, en el que teníamos que comprar un iPad al niño, todo maravilloso. Bueno, aunque nos hemos opuesto, hemos tocado la dirección provincial, el hecho cierto es que el programa está funcionando para hacer, me vais a perdonar, pero gilipolleces como la que os voy a contar a continuación. Por ejemplo, las tareas de mi hijo de ayer, de inglés, en vez de hacer 327.500 ejercicios sobre los adverbios de frecuencia, para que el niño aprenda los adverbios de frecuencia y los practique como toda la puñetera vida en un ejercicio donde haya que aplicar el adverbio de frecuencia, fue hacer un diario diciendo qué es lo que hemos hecho hoy en clase. O sea, jueves 19 de diciembre, hoy el profe nos ha enseñado los adverbios de frecuencia. Me han gustado mucho porque tal, cosa que yo de verdad que alucino. Quiero decir, los adverbios de frecuencia no me tienen ni que gustar ni que disgustar, son lo que son y fin del mensaje. Y se estudian y se acabó. Entonces, no entiendo, esas fueron las tareas de mi hijo de ayer en la asignatura de inglés. También lo puedo contar en música, o sea, es lo mismo, pero hacemos, hoy hemos aprendido la canción de hoy de Gloria Estefan, la hemos practicado, pero vamos a ver, o sea, las tareas de mi hijo que lleva a casa es coger un iPad y ponerse a hacer semejante gilipollez, y vuelvo a repetir la pregunta, la palabra, porque es que yo alucino. O sea,
Yo, ya os digo, no soy docente, ni falta que me hace para darme cuenta que esto es una tontería. Porque, por ejemplo, cuando mi hijo pone... por cierto, saca buenas notas, quiero decir, o sea, es un niño de los de arriba, o sea, que el profe me dice que va muy bien en ortografía. Va tan fenomenal que en quinto de primaria, el otro día le corregí oraciones con H. Y dije, pues el mío es de los que va bien, no sé. Entonces, claro, nosotros lo hemos comentado como padres. Vamos a ver, si yo veo, por ejemplo, escrito, ¿qué os voy a decir? Almohada. A lo mejor el niño lo reconoce y sabe que es la palabra y la tiza en el ordenador. Ahora bien, si tú le haces al niño escribir almohada, él tiene que saber dónde tiene que poner la H intercalada y no tiene ni pajolera idea. Pero claro, no escribimos, no redactamos, no hacemos nada de eso. Solo hacemos ponerle efectos esos que decías tú del ordenador maravilloso, que enseña lío, como se llama. Y cortapegas. Claro, entonces ponemos, ayer por ejemplo os comento, el ejercicio de inglés era eso, entonces era decir lo que había hecho y al lado derecho poner una foto del ejercicio que habían hecho, uno solo, con los adverbios de frecuencia. Yo creo que, bueno, en nuestro cole nos lo han dado un impuesto, así por narices, no había opción de salir, que yo este año ya no tenía posibilidad de escape, con lo cual he quedado. Pero yo creo que no se trata de demonizar lo digital, sino entender lo que decías tú antes. Una cosa es las necesidades que tiene un niño de 10 años y otra cosa que mi hija, que ya está en segundo de carrera, maneja las TIC divinamente y no hemos hecho estas tonterías. Entonces, un niño necesita una cosa a una edad y otra cosa a otra edad. Eso es lo que decir yo, claro. Si vosotros, que sois los especialistas, los técnicos, porque yo soy abogado, me dedico a otra cosa, si vosotros que sois los especialistas en eso, os dejáis, no digo que lo hagáis vosotros, por supuesto, pero es un poco de crítica, os dejáis arrastrar, que sois los expertos, por las editoriales de turno, estamos perdidos, porque nosotros, por ejemplo, en nuestro cole, se nos informó de esto el 23 de junio. Entonces ya no había escapatoria posible. De hecho, hemos empezado el cole sin saber cómo iba a funcionar esto. Para que os hagáis una idea, las tareas, por ejemplo, que hacía mi hijo con los libros digitales, al profe le aparecía un código alfanumérico que no sabía si eran de mi hijo o del niño de al lado, porque aquello no se corregía. Con unos ejercicios que se autocorrigen y se autocorrigen mal. Entonces, quiero decir, yo no veo un feedback del ejercicio que hace mi hijo en las tareas que vienen, veo la cosa de hacer todo el día uso del ordenador para ver que hemos gastado un dinero en algo que tenemos que usar, pero que, en fin, yo, o sea, no es una crítica, pero sí, a lo mejor, una petición de ayuda, de deciros, si vosotros que sois los especialistas no ponéis sobre la mesa estas deficiencias, a nosotros los padres nos las tenemos que envainar así y tenemos poca capacidad de movimiento, porque a veces hacemos algo un poco más o menos como también pueden los padres, esto es tecnología y muy moderno y que retrogrado herejes y no lo aceptas. Sí. Yo era un poquito mi reflexión que os dejo encima de la mesa a los que sois docentes y podéis tomar un poquito de cartas en el asunto. Bueno, estamos en la fase de terapia grupal. Hace 15 años, yo tenía 22, y empezamos a hacer un periódico en el aula con lo que había entonces, los digitales, os podéis imaginar, había bastante ya, ¿no? Entonces los chavales preguntaban, cuando cogían el texto del periódico para luego traducirlo, resumirlo y demás, y editarlo en su periódico, haciendo el pequeño resumen, la síntesis, ¿no? Un ejercicio de toda la vida, de leer, comprensión y expresión. Ya preguntaban hace 15 años que dónde estaba en un procesador de textos como Word el botón de resumir. Hoy en día, yo no entendía la pregunta. ¿Dónde está el botón, profe, de resumir? Yo digo, no lo entiendo. ¿Cuál botón? Sí. O sea, no pretenderás que yo me lea esto. Hoy en día está ya el chat GTS que te produce un texto original. No copia y pega, sino que tú le dices, por favor, Alexia, o lo que sea. Mira, tengo que hacer un trabajo sobre los peces. Y te hace el trabajo original
y te queda Y todo mucho es mejor que diferente. muchas tesis doctorales que Todo es están copiadas, ¿no? Y le Hoy puedes en día decirle está cuántas diciendo, palabras. para ver, no es ir en contra de la tecnología, pero tampoco creo que hemos sido muy ingenuos con la tecnología. Entonces estamos en un mundo ahora mismo que estamos como recogiendo cable, más lentos unos, más deprisa otros, y yo creo que es muy pertinente un poco la terapia de grupo esta, porque yo, ¿no? Gracias. Una muy corta. ¿Me dejáis una muy corta? Pero creo que hay alguien por ahí, ¿eh? Pero, Da igual, venga, no, pero que están allí. Oye, esta terapia... Pero vamos, venga, no digo nada, me voy. ¿De qué? Bueno, contigo acabamos. Yo solo quería apuntar una cosa más a todo esto, y es que las TIC están generando una desigualdad en la escuela enorme. Yo he trabajado en un cole que era comunidad de aprendizaje, donde había muchos niños de otros países y que venían de circunstancias deficitarias. Y bueno, la desigualdad con todo este tema de las TIC es bestial. Me decían mamás, yo antes cuando traía las tareas en el papel, en los libros, me sentaba con mis 4 hijos, me decía una mamá roquí, y bueno, pues yo atendía las tareas de todos. Y ahora tenemos un ordenador que se lo tienen que dejar a medias, cuando no me doy cuenta están haciendo otra cosa y tal. Tenemos que ser conscientes de esto. No todas las familias pueden ayudar a sus hijos a nivel informático en casa, ni tienen los medios. Entonces generamos ya, hay una desigualdad enorme por una serie de circunstancias, y con el tema tecnológico lo estamos ampliando. Creo que hay un corte de arriba. Yo soy profesor de física y química de secundaria y siempre he sido partidario de la pizarra, la tiza, pizarra blanca, rotulador, lo que fuera. Pero yo creo que nunca se debe echar la culpa a un recurso cuando el problema es o bien de gestión o bien metodológico. Yo tengo las TICs ahí a mi disposición para cuando las quiero. En mi instituto, igual que por lo visto en todos los demás, pues están ahora empezando a llover paneles digitales, historias de estas. ¿Cuál es el problema de que esté el panel digital? A lo mejor el problema es que en vez de haber 20 paneles digitales, pues se pongan 10 y se invierta ese dinero sobrante de los otros 10 paneles en otras cosas. A lo mejor ese es el problema. Yo el problema no le veo ni en las TICs, ni en utilizar de vez en cuando, apoyarse en esos recursos, igual que antes te apoyabas en un libro, o te apoyabas en una enciclopedia, o te apoyabas en cualquier otro recurso. Yo creo que echarle la culpa al utensilio en ningún caso debe llegar a ser pertinente. Más que nada, porque como ha dicho antes, pues no sé quién por ahí, el problema ya no es solo del centro educativo, el problema es del ambiente familiar o de la sociedad, o llamémoslo como queramos. Eso es una cosa que está ahí, luego ya pues cada uno haga con ello lo que quiera. Si hay un mal uso de las TICs, el problema no es del recurso, el problema es de la gente que hace mal uso de ese recurso. Está marcando la política escolar. Bueno, creo que me han... Esto no sé. Ahora, El botón, sí. creo que me han dicho que tengo que ser la última, ¿verdad? Bueno, yo soy maestra. Ahora maestra en una unitaria y tengo peques desde 3 hasta 5º, en este año, otros años distintos. Y sí que lo que veo, y creo que estaremos de acuerdo, porque aquí ha habido mucha gente que ha hablado desde su experiencia, y creo que no es la misma la experiencia de los compis de secundaria que la experiencia de la maestra infantil. En este caso yo tengo una más larga, y sí que creo que es importante evitar las tecnologías, especialmente en las primeras etapas de vida de nuestros peques en las aulas, porque es el momento en que ellos son más sensibles. Eso es mi opinión personal, y creo que este libro nos puede dar herramientas, especialmente a los que tenemos que generar nuestro nuevo proyecto Códice TIC y convencer a nuestros compis de que estaría guay intentar evitar este acceso, por lo menos en las primeras etapas. Los recursos nunca son los malos, como decía este compi, y como han dicho por aquí, Paco. Yo creo que el recurso no es el malo, pero sí es un recurso muy complicado y que tiene muchas cosas malvadas. Entonces, ahí como adultos tenemos un trabajazo terrible. Y bueno, y que con esto termino, pero sí que me parecía importante eso, diferenciar un poco desde los chiquitines a aquellos tan grandes. Y que nosotros como docentes hacemos muchas cosas, pero es que la ley es muy grande, muy gorda, y nos viene con una cantidad de... Hablando también de las TIC, y poniéndonos ahí las TIC y la administración especialmente,
que nos vamos a tener que buscar no sé qué, pero nos tenemos que buscar hacer muy fuertes, así que gentes, a la lucha. Y buenas noches. Gracias. Bueno, pues si os parece, y acabamos. Es que tenemos que terminar, ya son las 9:10. Tienen que cerrar. Los libreros también necesitan Y su descansar, ¿no? Entonces, bueno, agradeceros otra vez el haber estado aquí. Por supuesto a Intempestivos, que siempre esta es una casa donde nos sentimos realmente en nuestra casa. Y a Javier por haberse atrevido a escribir este libro, que sabemos lo que está moviendo, ¿no? Y es muy importante. Yo creo que reflexionar sobre esto y a partir de la lectura del libro, porque yo creo que es imprescindible. Realmente es un libro muy bien hecho, pequeñito, pero muy bien hecho. Y nada, os animo a leerlo y muchísimas gracias por haber estado aquí.